¿Qué tal, mis hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y qué bueno que toman el tiempo para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar un tema acerca de mayordomía. Bueno, vamos a ver las cuestiones principales, la base fundamental del sistema que Dios estableció para el sostenimiento de la obra y los principios fundamentales que rigen este sistema en nuestros días. Les invito entonces a pedir la bendición de Dios y podamos llevar a cabo este estudio. Bendito y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Nuevamente nos disponemos a estudiar tu santa palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz a través de las Escrituras, a través de sus enseñanzas. Queremos repasar el tema de los diezmos y las ofrendas. Por eso pedimos, Señor, tu Espíritu Santo venga a estar con nosotros, ilumine nuestras mentes y podamos estar seguros que hacemos tu santa voluntad. Y podamos, Señor, cada uno de nosotros vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, comencemos entonces nuestro estudio. Vamos a comentar algo acerca de los diezmos y las ofrendas. Primeramente veamos lo de los diezmos. Acerca de los diezmos podemos encontrar en las Escrituras desde el Génesis un principio que nos va a ayudar a comprender la razón del sistema que Dios estableció para la devolución de los diezmos. En Génesis capítulo 4 encontramos que el Señor recibe de parte de sus hijos, en este caso de Caín y Abel, ofrendas, sacrificios. El propósito de estos sacrificios es que ellos puedan mostrar delante de Dios su obediencia, su adoración y su fe. Especialmente la obediencia se deja ver aquí porque el sacrificio de Abel es aceptado y el sacrificio de Caín no. Entonces, ¿por qué? Porque el sacrificio de Abel está de acuerdo a los requerimientos de Dios. Dios, entendemos, aunque no está literalmente escrito, entendemos que Él dio indicaciones acerca de estos sacrificios, porque vamos a encontrar que más tarde, así como Abel hizo su sacrificio, así se harían los sacrificios en el santuario. No como en el modo de Caín. Parece que Caín, él en su propia mente consideró llevar algo bueno delante de Dios. Después vamos a encontrar en Génesis capítulo 14 un hecho histórico donde el patriarca Abraham entrega a Melquisedec los diezmos. Melquisedec está registrado en las Escrituras como el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Cuando nosotros leemos ese capítulo podemos encontrar algo interesante. Génesis capítulo 4, versículo 18, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y el versículo 19 dice: y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Lo que podemos resaltar de este pasaje es que en la entrega de los diezmos es relacionado con la adoración. Este reconocimiento hacia Dios es porque Él es el creador. Melquisedec expresa que Dios es el creador del cielo y la tierra. Entonces está íntimamente relacionada la acción de entregar el diezmo con la adoración a Dios, porque Dios es el creador. Entonces Dios es el creador de todo y por lo tanto es propietario de todo lo que existe. Más adelante, en Génesis capítulo 28, versículo 18 al 22, encontramos a Jacob haciendo un voto a Dios.
algo especial que podemos encontrar aquí, que la expresión de Jacob revela la dinámica para entregar a Dios los diezmos. Jacob dice de la siguiente manera: si tú me bendices, el diezmo apartaré para ti. No como una condicionante, creo yo, sino más bien se refleja que de todo lo que el Señor le iba a dar a Jacob, él de allí iba a sacar su diezmo. Eso quiere decir que primero está la bendición de Dios sobre el hombre y luego viene la respuesta del ser humano hacia Dios. Primero recibe bendición de Dios y luego lo lleva, y no a la inversa. No digo, llevaré mi diezmo a Dios para que Él me dé. No, es un reconocimiento de que Dios ha velado por nuestra vida, por nuestra salud, porque nos da muchas cosas gratuitamente: el aire, el sol, la tierra produce para nuestro sustento. Bueno, ¿cuántas cosas podríamos enlistar ahí? Después, con el pueblo de Israel, esto toma ya una formalidad, puesto que el Señor escoge ya a una nación y establece esta ley de los diezmos. Dice Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 32: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces estas palabras nos dejan saber que Dios estableció este sistema para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al poner sobre su pueblo estas indicaciones? Ya vimos que en primera instancia es reconocer que Dios es el creador. Sí, pero tiene otro propósito también que se muestra aquí con Aarón y sus hijos, que son de la tribu de Leví, que estos levitas eran los que mantenían el culto al Dios del cielo. Por ejemplo, Números 18, 20, 21 dice: Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad para su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Hay dos cosas que debemos entender del pasaje de Números 18, 20, 21. Número uno, que la razón por la cual recibían los diezmos la tribu de Leví era porque ellos trabajaban para mantener el culto a Dios. Dios había procurado que, así como en el caso de Melquisedec, se mantuviera el culto al Dios verdadero. Los levitas eran encargados de ministrar en el santuario y su vida estaba dedicada a eso. Por eso es que el Señor quería siempre hubiera culto en el tabernáculo de reunión. Ahora, otra cuestión: ellos no recibían heredad. Ellos no estaban ocupados en otros negocios. Ellos estaban dedicados totalmente, por eso no se les dio tierra, para que ellos no tuvieran que descuidar el ministerio, sino ellos se dedicaran completamente al ministerio del santuario. Entonces, creo que esto pone las bases para que comprendamos mejor cómo hoy la iglesia maneja la mayordomía. También dice Números 18, 23 y 24: serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo de reunión, y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Los levitas no poseerán ninguna propiedad entre los hijos de Israel, porque a ellos les he dado la herencia de los diezmos que los hijos de Israel me presentan como ofrenda. Por eso les he dicho: entre los hijos de Israel no tendrán ninguna propiedad. Esto viene a reforzar lo que ya dijimos antes: no se debían ocupar en otros negocios que desviaran su atención de su ministerio. Muy bien, seguimos entonces. Hay otro pasaje importantísimo
en Malaquías, donde el Señor nos enseña y con una expresión clara y precisa, el Señor dice: traed todos los diezmos al alfolí. Esto requiere que cada uno considere lo anterior, que Dios es el creador, que el Señor nos ha bendecido y por lo tanto nosotros podemos aceptar el plan que Él nos propone. Darle a Él de lo que Él ya nos ha dado, esto es el 10%, el diezmo. Si no considero a Dios como creador, pues entonces sentiré que es injusto lo que Él me pide. Si no mantengo una comunión con Dios, no hay en mí algo que me motive para practicar este sistema. Porque recuerden ustedes que no es ninguna imposición, sino es una invitación que el Señor hace a cada uno. El Señor, a través de esta cuestión de los diezmos, prueba nuestra honradez, prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra obediencia. Y porque Él mismo nos invita, Malaquías 3:10 dice: pruébame ahora, dice Jehová de los ejércitos. Y viene acompañado esa invitación de una promesa. Dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Por eso es que nosotros podemos entregarle lo que Él requiere. Esto es lo que podemos decir acerca de los diezmos. Ahora vamos al Nuevo Testamento, donde podemos encontrar a Jesús mismo hablando acerca de este asunto que tanto nos interesa. En San Mateo capítulo 23, el versículo 23 dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, este es un pasaje que nos da luz acerca de que si en el Nuevo Testamento el sistema que Dios estableció con el pueblo de Israel estaba vigente ahora para la iglesia, y Jesucristo mismo, que es quien nos puede enseñar acerca del asunto, Él condena a los fariseos porque han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Ellos han hecho lo correcto al diezmar. Lo incorrecto estaba en olvidarse de estos valores espirituales, de la misericordia, de la piedad. Su motivo para diezmar era el equivocado, porque ellos diezmaban en grandes cantidades. Pero Jesús les dijo en otra ocasión: ustedes dan de lo que les sobra, hablando de la viuda que lo dio todo. La expresión esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro muestra que el asunto de los diezmos todavía está vigente en el Nuevo Testamento. Jesús le dice: esto es necesario hacer, refiriéndose a los diezmos, sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuál es lo otro? Pues la justicia, la misericordia y la fe. No hay razón para creer que Jesús abolió este asunto, porque es el sistema por el cual Dios puede sostener a su iglesia. El modelo que Dios estableció está aquí y está vigente. Entonces, es importante practicarlo, pero de ninguna manera es un asunto meritorio. Y lo importante también es la misericordia. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y de los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está diciendo el principio establecido por Dios para sostener la misión de la iglesia. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos considerar también.
Si dijimos que la razón de los diezmos era para sostener el culto al Dios verdadero, que las naciones pudieran ver cómo Israel mantenía culto a Dios y por ese medio pudieran conocer también al Dios del cielo, cuánto más en nuestro tiempo se necesita que haya culto al Dios verdadero. Y no solamente que haya culto, sino que el mismo evangelio se predique, como dice la palabra del Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es algo que nosotros podemos razonar de si es vigente este modelo que Dios estableció en el Antiguo Testamento para nuestro tiempo. Me parece que esa es una razón de las más fuertes si tenemos que seguir trabajando con el asunto de los diezmos. Muy bien, vamos rápidamente entonces al asunto de las ofrendas. Lo que podemos comentar de las ofrendas es que en el Antiguo Testamento se hablaba de varios tipos de ofrendas. Había ofrendas por los pecados, había ofrendas de entrega al Señor, también había ofrendas de paz, también había ofrendas de cereales, también había ofrendas que se llamaban las primicias o de los primeros frutos. Y también había ofrendas especiales cuando, por ejemplo, se construyó el tabernáculo, se construyó el templo, había ofrendas especiales. Entonces, podemos encontrar de manera general 6 tipos de ofrendas. Y estas ofrendas, a diferencia de los diezmos, eran un acto de dadivosidad de parte del hombre. El Señor motivaba el corazón de sus hijos para que ellos pudieran dar lo que ellos consideraban que reflejara su gratitud hacia Dios. Podemos decir que los diezmos eran una prueba de fidelidad y las ofrendas eran una prueba de generosidad. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, dice así la palabra del Señor: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que ir con las manos vacías era un culto simplemente vacío. El traer las ofrendas delante de Dios también implicaba que hay una relación con Dios, ¿sí? Dios de ninguna manera nos está quitando lo que es útil para nuestro sustento, no, de ninguna manera nos está empobreciendo, porque la ofrenda también es proporcional a la bendición que nosotros hemos recibido. Recordemos que de lo que recibimos a Dios, entonces le podemos dar. También encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús con el asunto de las ofrendas. San Lucas capítulo 21, versículo 1, del 1 al 4, allí Jesús habló de la viuda que lo dio todo. Ella quería pasar desapercibida, sin embargo Jesús estaba muy pendiente de ella, porque más que la cantidad, el Señor vio el acto de entrega que ella hizo. Por eso Jesús halagó a esta viuda, porque dio todo lo que tenía. La manera en la que nosotros ejerzamos nuestra fidelidad a Dios va a depender de nuestra relación con Dios. Jesús mostró que el ofrendar no debe convertirse en un acto egoísta. No hay que ofrendar más para recibir más recompensas, sino que Dios ya nos ha dado, por eso nosotros tenemos que dar. Dios creó el plan de benevolencia sistemática. El apóstol Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, refiriéndose a las ofrendas. Debemos considerar que las ofrendas son un regalo de amor a Dios. No debe haber estímulos artificiales. ¿A qué me refiero con estímulos artificiales? No debe haber ninguna falsa promesa de prosperidad para que entonces las personas puedan dar sus ofrendas.
No debe ser así porque vemos a Dios como un negocio. Es más, confundimos la voluntad de Dios cuando nosotros creemos o hacemos creer a alguien que el propósito de esta vida es conseguir el éxito económico. En muchos lugares se ofrece eso. Cuando Dios promete que nosotros tendremos salud, que nosotros tendremos prosperidad, no se refiere precisamente al éxito económico, y mucha gente va tras eso. Por eso es que cuando se les anima a dar, no, si tú das 10, el Señor te va a dar 20, incluso 30, y se habla de muchos milagros que Dios ha hecho, la gente va tras eso porque quiere conseguir el éxito económico pensando que esa es la prosperidad que Dios da. El éxito económico solamente es una pequeña parte que colabora en la prosperidad que Dios quiere dar. Más bien, la prosperidad que Dios quiere dar se basa en una vida plena, saber vivir en la riqueza y en la pobreza, porque hay muchas situaciones de la vida que no se pueden evitar. Y es precisamente ahí donde se refleja la verdadera motivación del dar. En los tiempos del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 8, habla acerca de una ofrenda que se llevó a Jerusalén. Esta ofrenda se llevó a través de una comisión. Iban por ahí algunos hombres, por ejemplo Tito y algunos hermanos que eran dirigentes y tenían buena reputación delante de la iglesia, llevaron estas ofrendas de Macedonia hasta Jerusalén. Este cuidado que Pablo y los hermanos tuvieron para llevar esta ofrenda hacia los hermanos de Jerusalén que tenían necesidad, esto habla de una iglesia que está organizada y que reconoce bien quiénes son los que están autorizados para manejar estos recursos. Esto es algo que se muestra en las Escrituras. No hay personas independientes que estén manejando diezmos y ofrendas. Dios lo hizo a través de su iglesia. Y noten ustedes ahí que Pablo solito no manejó esto, sino involucró a otras personas de confianza para asegurarse que no hubiera algún desfalco, para asegurarse que no se manejaran mal estos recursos y llegaran a su destino, donde iban a ser usados por los hermanos. Ahora, hablando de manera general, estos recursos de los diezmos y las ofrendas debemos saber que no nos pertenecen a nosotros desde el momento en que son consagrados a Dios. La buena voluntad de estos creyentes, la buena voluntad de estos creyentes macedonios se deja ver porque ellos pidieron con muchos ruegos que se les aceptara la gracia de dar. Qué caso tan especial el de los macedonios, que solicitaron les dejaran dar, aun cuando ellos vivían en semejante pobreza. Ese debe ser un ejemplo para nosotros. Dice así una cita de Patriarcas y Profetas en el capítulo 50. Dice: a medida que se amplía la obra del Evangelio, exige para sostenerse mayores recursos que los que se necesitaban anteriormente. Y este hecho hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea aún más urgente y necesaria hoy en día que bajo la economía hebrea. Si el pueblo de Dios sostuviera liberalmente su causa mediante las ofrendas voluntarias, en lugar de recurrir a métodos anticristianos y profanos para llenar la tesorería, ello honraría al Señor y muchas más almas serían ganadas para Cristo. Entonces, de todo lo que hemos dicho, esta es la razón por la cual nosotros seguimos sosteniendo este modelo de financiamiento de la obra. La necesidad de la predicación del Evangelio hoy es más grande que en el pasado. Por eso es que nosotros seguimos insistiendo que es la práctica de la fiel mayordomía la que va a dar los recursos para poder predicar el Evangelio. Debemos recordar
que este plan no es para enriquecer a nadie, tampoco para empobrecerlo. Los levitas de ninguna manera se hacían ricos. Con esto era para su sustento. Si alguien se anda haciendo rico por medio de este sistema, está mal usando el modelo que Dios dejó. Espero haber podido recordar con ustedes los principios de este plan que el Señor estableció para su iglesia. El Señor ha prometido para nosotros el sustento. Entonces, siendo que necesitamos financiar la obra del Señor, bueno, todos están invitados a participar de este plan y comprobar las bendiciones del Señor. Termino diciendo lo siguiente: cuando nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento cómo la iglesia primitiva ejercía su fidelidad y cómo trabajaban para el cumplimiento de la misión, notamos varias diferencias respecto a la manera en la que nosotros ahora hacemos las cosas. Podemos notar que en nuestro tiempo se nombran diáconos para recibir las ofrendas, pero en el tiempo de la iglesia primitiva los diáconos se nombraron para distribuir los bienes entre todos, para atender a los necesitados. Hoy celebramos semanas de mayordomía, pero en ese tiempo había mayordomos fieles que aceptaban gozosos el privilegio de dar para la causa que tanto aman. A veces en nuestras iglesias se hacen ventas para recaudar fondos, pero en aquel tiempo había viudas que lo daban todo. En nuestro tiempo es necesario firmar pactos para promover la fidelidad. En ese tiempo existieron hombres como Mateo que dejaron todo para seguir al Maestro. En nuestro tiempo se hacen solicitudes para recibir ayuda, pero en aquel tiempo la solicitud de los macedonios era que les autorizaran para dar un poco de lo que tenían, aun cuando ellos eran pobres. ¿Notamos la diferencia? ¿Por qué nosotros ahora vivimos así y la iglesia primitiva vivía de esa manera? Cada uno de nosotros considere para sí cómo vamos a agradecer a Dios las bendiciones que nos ha dado. Cómo vamos a hacer para que el Evangelio llegue a todo el mundo. A este mundo ya no le queda mucho tiempo y la necesidad es grande. Cada uno de nosotros colabore como Dios le indique en su palabra para que pronto el Evangelio se pueda predicar a todo el mundo. Que las bendiciones de Dios estén con cada uno de ustedes.